sentido ganas de hacerle callejón oscuro a Adán y Eva, ¿no? Y seguramente muchos nos hemos sentido identificados con Adán, las chicas con Eva, ¿no? En cuanto a su deseo, ¿no? De querer nosotros poner las normas en nuestra vida, ¿sí? Pero bueno, necesitamos aclarar algunas dudas. Yo sé que ustedes han entendido muy bien todo lo que, gracias Jared, ha estado muy clara ¿no? la exposición, pero si hay alguna duda, alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, solamente le pedimos que por favor active su micrófono y con toda confianza puede preguntar. Yo sé que una de las consecuencias de la caída es el miedo, ¿ya? El miedo a preguntar, pero hay que tener confianza y sí, Nelson, te escuchamos. Sí, bueno, ese pasaje lo he visto varias veces meditando y viendo esto sobre este problema y gracias a esta meditación siempre estaba pensando que Satanás echa la culpa a Dios. Bueno, no le echa la culpa, sino siempre le dice que Dios es mentiroso, ¿no? Así que ha dicho que no vas a morir si vas a morir. Entonces está diciéndole que es mentiroso. Adán le echa la culpa a Dios, diciéndole, tú me has dado esta mujer, o sea, tú me has puesto acá el problema. Pero también cuando caen los dos, bueno, Adán en el verso 7 dice lo siguiente, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos quisieron cubrir su propia vergüenza. O sea, ellos se vieron que estaban desnudos, se avergonzaron y ellos mismos se hicieron delantales. O sea, ellos mismos quisieron taparse. Y el verso 21 del mismo pasaje dice lo siguiente, y Jehová Dios al hombre y a la mujer les hizo túnica de pieles y los vistió. Ahí viene el primer sacrificio, muerte de animales y cubrir con los pieles de los animales. Y para matar esos animales hay derramamiento de sangre. También entra ahí cómo Dios cubre lo que había cometido Adán y Eva, ¿no? El pecado. Y algunos mencionan de que ese acto es una vez más la misericordia de Dios, ¿no? Mostrándole lo que Dios va a hacer ahora en adelante, ¿no? Porque ahí encontramos el punto de inicio de una trayectoria de sacrificios, pero que lleva hasta el último sacrificio, ¿no? Es Jesucristo. Una muestra de tremenda gracia, ¿no? De Dios mostrando ya desde el inicio, ¿no? Bien, gracias Nelson. Hay una pregunta, Jared, dice acá, si todo es el plan de Dios, ¿era el plan de Dios que Adán y Eva pecaran? Que yo quiero hablar acá, me quiero preguntar, pero no sé dónde se pregunta. A ver, adelante, ¿alguien tiene una pregunta? Adelante, hermana. Creo que Rita. Ya. Lucinda, yo quiero preguntar algo. Yo me pregunto, Dios les dijo a los dos que no comieran del árbol, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si la serpiente le hubiese tentado primero a Adán? ¿Por qué se acercó a Eva y no a Adán? Esa es mi pregunta. ¿Qué hubiese pasado? Algunos piensan de que eso fue parte de la estrategia de Satanás de ir por la esposa, ¿no? Sabiendo él mismo de que diríamos, toda la carga de la responsabilidad de la creación misma no caía sobre Eva, sino sobre Adán. Y claro, uno se puede especular qué hubiese hecho Adán, pero se nota claramente la estrategia de Satanás de ir por la esposa y socavar la autoridad de Adán, y eso es lo que logró, ¿no? Eso efectivamente logró, ¿no? O sea, se fue por la esposa y su principal objetivo era Adán. Ese fue su principal objetivo y lo logró, porque Adán voluntariamente cedió también a la tentación, ¿no? Sí, hermana, eso puedo decir. ¿Alguien más quiere decir algo más, ¿no? Sobre eso? Gracias. Gracias. Permíteme incluir algo allí. Es interesante lo que mencionas, Jared, porque
el apóstol Pablo parece insinuar algo en relación a ello en 1 de Timoteo 2:14, y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. No es que le está poniendo la culpa en la mujer, pero parece allí una inferencia bastante interesante que creo yo se entiende un poquito mejor al leer los dos versículos anteriores. En los dos versículos anteriores a 1 de Timoteo 2:14, en el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Qué interesante que hay una conexión a esto. Y luego el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Pablo parece conectar no solamente la caída, que tiene un efecto al desenvolvimiento de en esta vida en el cual nosotros llevamos. Y pareciera que ese orden que ya estuvo antes de la caída se magnifica negativamente, digamos, hacia la mujer por esta inferencia que vemos en estos dos versículos. Bueno, quería nada más señalar eso. Gracias, Pablo. En cuanto a la pregunta, Jare, que hace un hermano acá, ¿no? Si todo es el plan de Dios, ¿era el plan de Dios que Adán y Eva pecaran? Tal vez la pregunta yo lo plantearía más de otro sentido, en el sentido de si Dios, en un sentido de que si, por ejemplo, Dios está viendo ahí a Adán y Eva en medio del acto, y Dios pudo haber eliminado a la serpiente, o después de que Adán y Eva hayan caído, Dios pudo haber eliminado al hombre y así se eliminaba el mal. Pero cuando yo veo, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, puedo inferir algo de ahí, en el sentido de que Dios está en control de todo, absolutamente de todo. Y Dios estaba en control de este evento. Dios pudo haberlo detenido. Como dijo alguien más, no sé la razón de por qué Dios ha hecho esto, pero lo que yo sí puedo decir por Romanos 8, 28, que todas las cosas que ocurren es por un propósito superior a mi propio entendimiento y que concuerda con la santidad y los buenos propósitos de Dios. Espero que eso no sientan como evadir la pregunta, pero parece ser que el Génesis no responde a esa pregunta también. Pero sí podemos apelar al carácter de Dios, que en el sentido de que Dios sí pudo haber detenido, sí. Dios pudo haber destruido a la serpiente, sí. Dios pudo haber destruido a Adán y Eva después del pecado, sí. Pudo haberlo hecho. Pero Dios tiene ahí a Adán y Eva viviendo en libertad, ejerciendo la libertad. Dios los ha creado también como robots, ¿no? Ellos tomaron una decisión. Entonces, de esos dos frentes tal vez podría... ¿Alguien más de repente quiere añadir sobre eso? Gracias, Jere. Lizzy, ¿tiene una pregunta? Sí, tal vez podemos pensar en el libre albedrío que Dios les dio a Adán y Eva, porque cuando los creó, pero con la razón de darles la libertad de amarle y de adorarle por obediencia. Voluntariamente. Voluntariamente, no obligación. Entonces, creo que el libre albedrío podría ser alguna de las cosas que podemos considerar, ¿no? Gracias, Lizzy. Sí, sin duda, como veíamos la semana pasada, parte de la imagen y semejanza del hombre, que el hombre tiene con Dios, es eso, ¿no? Esa libertad que Dios nos ha dado para poder elegir entre el bien y el mal, ¿no? Gracias, Lizzy. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dice acá, ¿de dónde sale el mal? ¿Dios lo creó? Bueno, eso tiene que ver con la pregunta anterior que hemos conversado, ¿no? Hermanos. Sí, te escuchamos, Marquito. Mi posición era, justo iba a preguntar eso, ¿no? Buenas noches. Sí, no es que Dios lo creó. Mi posición es, Dios creó, permitió, dentro de su plan,
que Adán y Eva decidan a libre albedrío pecar, para que de esa forma Jesús tenga el plan de morir por nosotros por amor y vencer al pecado, vencer a la muerte y tener vida eterna. Porque si no hubiese pasado eso, no hubiese habido cruz, no hubiese habido un vencimiento de muerte, ni un vencedor como Jesucristo. Y ese amor incondicional. Creo que ese es el fin del plan de Dios, ¿no? Que Él venza a la muerte, el pecado, y por eso tengamos vida eterna. Si no hubiese ocurrido eso en el primer Adán, el segundo Adán, que es Jesucristo, no hubiese tenido ese plan perfecto en la cruz. Esa es mi opinión. Bueno, ahí está, ¿no? Una opinión del hermano. Bueno, Sandro. Sí. Bueno, Sí, en cuanto también a eso podría agregar de que, o comparar, ¿no? Cuando Dios permitió que en Egipto, ¿no? El faraón impidiera salir a los judíos, ¿no? De Egipto y todo eso. Porque Dios siempre ha querido mostrarse, ¿no? Ha querido mostrar su poder. Entonces, si no estaba en el plan de Dios la caída, por lo menos Dios permitió y conociéndolo a Dios y su carácter, podemos ver que Dios permitió todo eso, como dice el hermano Marco, para que también, de acuerdo a ello, así Dios se ha podido mostrar. Porque si, por ejemplo, no hubiera habido, bueno, alguien preguntó, ¿no? Si no hubiera habido una caída, si todo hubiera sido como se pensó en un principio, capítulo 1 y 2, entonces, bueno, se conoce a Dios, pero no en la magnitud, cómo ha podido reaccionar, ¿no? Como dice el hermano Jare, mostrar su gracia frente al hombre cuando ya ha caído. Entonces, bueno, no sé de qué manera, pero Dios no había podido mostrar su gracia y todo el poder que tiene para reivindicarnos a nosotros como hombres que ya hemos caído y bueno, de esa manera se muestra él, ¿no? una consulta. Mira, ¿me escuchan? Sí. Estaba pensando en lo que le dice Satanás, ¿no? El día que tú comas, conocerás el bien y el mal. Entonces, ¿qué cosa es el bien? Bien es la obediencia, ¿no? Para mí el bien es que tú obedezcas a Dios y el mal sería la desobediencia, lo contrario, ¿no? Entonces, cuando ellos desobedecieron, conocieron qué cosa era mal, ¿no? Y siempre Dios, como Adán, bueno, siempre Adán echaba la culpa a Dios, ¿no? Le echó la culpa a Dios. Y el ser humano también le echa la culpa a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios permite tantas cosas? ¿Por qué Dios hace esto? ¿No? Entonces, Dios no ha hecho seres con robots para que hagamos todo así ordenadito, ¿no? Ha hecho seres humanos con pensamientos, con voluntad, semejantes a Él. Pero Él nos creó para hacer las cosas para adoración de Él y todo, sino que a través de todo del problema que hemos tenido, el pecado, ahora nosotros queremos tomar el dominio y o sea, ser nosotros el centro, el Dios, ¿no? Porque eso es lo que le dice Satanás. Y vas a ser como Dios. Sabe Dios es mentiroso que tú vas a ser como Él, por eso que Él no te permite tomar esto, ¿no? Y Él tomó eso, la decisión de ser como, por eso dice que lo vio codicioso. Al fruto lo tomó y lo comieron ambos. Gracias, Nelson. Jare, una pregunta acá dice, ¿qué opinas, qué piensas de Isaías 45, 7, ¿no? Que dice, yo Jehová, no hay más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Supongo que la pregunta presupone que tinieblas se refiere que Dios crea el mal, ¿no? Y otra vez vamos a lo mismo, ¿no? Yo creo que por Romanos 8:28 creo firmemente de que si Dios permite algo, tiene buenas intenciones, es por buenas cosas. De Dios no puede proceder nada malo. Dios conoce el mal por conocimiento, pero no por experiencia, como el caso de Adán y Eva. Sí, ¿no? Entonces tal vez eso podría mencionar. ¿Puedo mencionar algo? No sé si el texto creo que está refiriéndose a otra cosa, pero
Sí, ese texto, usualmente la traducción puede desviar a las personas a asumir que Dios ha creado el mal. Y Isaías 45:7, el término que ahí se traduce como calamidad, no es la forma de explicar la maldad como el aspecto moral de una persona. Dios permite calamidades en este mundo, no porque en esencia Él es maldad. Y cuando llegamos a Isaías 45:7, es similarmente ese concepto detrás de ello. Dios puede permitir las cosas negativas que ocurren en este mundo, no porque Él es el creador, sino porque Él permite en su soberanía esto. Y de eso se trata allí. No está hablando de que Dios crea porque en su esencia existe inmoralidad, maldad, negatividad. Y es un tema más de traducción, más no tiene que ver con la creación de Dios. Digo, el creador siendo la causa de la maldad, ¿no? Gracias, Pablo. David y Numa, ¿tenías algo? Sí, creo que a veces cuando pensamos desde nuestra perspectiva humana es un poco difícil entender esto, ¿sí? Pero hay que entender bueno, Dios es un Dios que tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Y así Adán y Eva no hubiera pecado, Dios todavía sigue teniendo el control, y es igual con nuestras vidas, ¿sí? Dios tiene el control en nuestra vida, a pesar de que quizás hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y de pronto hemos pecado, ¿sí? El Señor aún tiene el control de nuestras vidas, ¿sí? Y si hubiéramos visto desde una perspectiva humana, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Quizás le hubiéramos cortado la vida a la persona, ¿sí? Si ya sabemos que está así pecando, ¿sí? Pero Dios, que tiene el control de todo, ahí se cumple lo que dice Romanos, y lo lleva conforme a sus propósitos, Él lo va guiando para bien, para nosotros. Entonces, caiga o no caiga en el error, Dios sigue teniendo el control, hubiera seguido teniendo el control del ser humano. Gracias, David. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Tal vez mencionar una de las cosas que me sorprendió increíblemente en esta lectura que hice del capítulo 3, tratando de conectar con nuestra realidad, hermanos, es de que el hombre abiertamente decide vivir bajo sus propios criterios, ¿no? Bajo sus propias reglas, ¿no? Y esto es increíble, ¿no? Porque uno ve, hermanos, desde la, qué sé yo, el sentido del egocentrismo, el sentido para sus propios beneficios, desde el mismo hecho de tantas compras, malversación de fondos que hay en el país sobre mascarillas que hacen desde el gobierno y todo eso, todo centrado en el hombre, ¿no? Inclusive hasta hay tremendas acusaciones sobre otras maneras de cómo el hombre muestra esa insaciable deseo de establecer sus reglas y todo enfocarse en ese mismo, ¿no? O sea, lo que yo veo es increíble, ¿no? Cuando uno revisa Génesis 1 y 2, Dios es el centro, ¿no? Pero empezamos en el capítulo 3 y esto va a ser la lucha hasta el día de hoy, ¿no? El hombre queriendo ponerse en los zapatos de Dios, diríamos, ¿no? El hombre poniéndose en el zapato de Dios. Y ahora ya no quiere vivir bajo las reglas de Dios. Ya no, ya eso ya pasó, dice, ¿no? Ese ya es cuento de niños, ¿no? Y vive como vive, ¿no? Es una cosa que hasta ahora me sigo sorprendiendo, ¿no? Permíteme añadir algo, Antonio, amparado en lo que Jared está mencionando. Yo creo que como creyentes debemos orientar nuestras preguntas, dudas, a la luz de lo que se nos ha sido revelado. Muchas de las preguntas que hacemos escapan realmente los límites de nuestra mente. Y con razón que el Señor anticipa Deuteronomio 29:29, y debemos marcar eso en nuestra mente cada vez que se vienen preguntas en las cuales no encontramos consenso entre creyentes. Sobre todo, muchas veces tenemos discrepancias sobre la segunda venida y hacemos
nos damos con palo los unos con los otros. Hay temas que no vamos a entenderlos completamente. Y en cuanto a la llegada de la maldad, al concepto de la maldad, muchos se pierden cuando dicen, ¿por qué un Dios bueno permite cosas malas para sus hijos? Y cuando no pueden encontrar esta respuesta, se desvían y terminan siendo perversos y peor de lo que eran antes. Permíteme leer este versículo y siempre recuerden, hermanos, en su mente esto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Perdón, hermano. Le decía que todos estamos aquí con el deseo de aprender y agradecemos al Señor y también nos sepan entender, ¿no? Si no podemos resolver todas las dudas. En el cielo se despejará todo. Hay una pregunta, Jared, ¿no? Dice, si Dios creó al hombre y la mujer perfectos, como menciona el capítulo 1 de Génesis, ¿por qué pecaron entonces? Porque ellos decidieron. Dios les dio esa capacidad, ¿no? Para decidir, ¿no? Y ellos obedecían al Señor voluntariamente, ¿no? Y voluntariamente ellos se movían en el huerto y hacían todas las cosas que Dios les pedía, ¿no? Y efectivamente Adán y Eva era realmente responsable de la creación y lo hacía perfectamente y todo. Y frente a una indicación que Dios le dice que no lo haga, y ellos lo hicieron. Entonces, diríamos, es el ejercicio de lo que, de ser imagen de Dios, ¿no? En ese sentido. Gracias, Jared. Hay otra pregunta. Sí, hermano César, me escuchamos. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Hermano, yo la verdad que es un poco complejo esta situación, que a veces cuando nosotros empezamos a razonar en temas bíblicos, ¿no? Siempre perdemos, hermano, ¿no? Porque se siembra la duda, en realidad. Y como cristianos debemos saber, hermano, que Dios no quiere lo malo para nosotros. Él siempre quiere lo bueno. Entonces, cuando a veces muchas personas me han preguntado, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite? ¿Por qué hay tanta muerte? Y yo siempre los he llevado al capítulo 55 de Isaías, cuando Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Entonces, yo les he dicho, nunca vamos a entender la mente de Dios. Por más que razonemos, por más que queramos saber, nunca vamos a saber el pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios es súper grande. Nosotros tenemos un puntito nada más, ¿no? Y la verdad que yo siempre los he llevado al capítulo. Entonces, prohibido razonar, aceptar lo que Dios dice, ¿no? ¿Qué le pasó a Pedro cuando dudó y se metió al mar? Dudó, pues, dudó, ¿no? Y ahí Jesucristo le dijo, hombre de poca fe, ¿no? Entonces, esa situación se resuelve así, ¿no? Simplemente, nada más. Gracias, hermano. Solamente tal vez algo más que, algo podría mencionar lo que menciona el hermano ahí. De hecho, que a veces hay que dar una respuesta, ¿no? Y uno puede construir una respuesta de alguna manera, con algunos datos bíblicos, ¿no? Que hay. Y hay que estar prestos para eso. Recuerdo mucho cuando a veces se hace ese tipo de preguntas. La mayoría que lo hace generalmente está justificado en el sentido de que, bueno, mira las cosas malas que me pasan, es de culpa de Dios, ¿no? Es exactamente la misma idea del Génesis, culpándose de uno a otro. Siempre con eso. Y alguien decía, ¿por qué las cosas malas le suceden a personas buenas? Una vez le hicieron esa pregunta a Sproul, ¿no? Y él le contestó y dijo, yo solo conozco un caso, y eso le ha pasado a Jesús, y encima fue tu culpa, le dijo, ¿no? Lo respondió de una manera interesante, ¿no? Para estar pensando en eso. Pero otra cosa que quería notar en cuanto a eso es cuando estamos pensando en eso y buscando, y hay gente que a veces está diciendo, oh, es culpa de tu Dios, no, mira, que Dios permite esto y lo otro. Y nos olvidamos de todo este plan que Dios tiene, ¿ya? Creación a nueva creación.
creación, el hombre peca, Dios no le destruye, no le abandona. Dios le conduce a la salida del huerto y lo conduce hacia la puerta de Jesucristo. Pero el hombre sencillamente no quiere, pues, no quiere ser ayudado por Dios, porque sencillamente él quiere establecer sus propias reglas, su propia forma de vivir y todo eso, ¿no? Entonces, pensar que realmente Dios está en todo el tiempo, ¿no? Buscando al hombre, ¿no? Buscando al hombre. Gracias, Jared. Hay una pregunta más, hermanos, acá dice, me gustaría una explicación del versículo 22 del capítulo 3 de Génesis, en el que Dios al parecer cuestiona si tiene el control de todo, porque enfatiza que duda que el hombre pueda alargar su mano y comer del árbol de la vida. ¿Cuál es la pregunta? Que le expliques el versículo 22, dice. Me gustaría que dé una explicación, ¿no? Porque parecería que como que Dios depende del hombre, ¿no? Que el hombre pueda tomar del árbol de la vida, ¿no? Entonces, quiere saber si Dios perdió el control en este momento. Más bien está afirmando el control, por eso le está llevando a otro lado. Pero debemos, hay que ver todo el panorama de la Biblia. Por ejemplo, aquí se menciona de este árbol, del árbol de la vida, que lo saca, lo pone lejos. Es interesante notar que en el capítulo 21, si no me equivoco, de Apocalipsis, se menciona nuevamente este árbol. Interesante, ¿no? Entonces, ¿quién está en control? Dios sigue estando en control. Porque la exclusión de este árbol, y después se menciona este árbol en la nueva creación, en un nuevo huerto, Dios está hilando todo este asunto, ¿no? Un árbol se lo pone aparte, se pierde, algunos dicen se pierde, y ahora nuevamente aparece al final. Entonces no tiene nada que ver con un asunto de Dios perdiendo el control, sino más bien Dios teniendo el control y ahora cómo está guiando su historia de salvación. Tal vez de otro sentido le estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? Gracias, Jared. Hermano, disculpen, acá lo da la respuesta. Acá, mire, el versículo 24 de Génesis del capítulo 3, acá dice, ¿no? ¿Por qué Dios puso querubines con espadas, dice, encendidas? ¿Para qué? Para que el hombre no comiera del árbol de la vida. Porque ¿qué hubiera pasado si hubiera comido del árbol de la vida? Ahí sí hubiéramos estado fritos. Ahí no hubiéramos tenido salvación. Entonces, ahí verdaderamente Dios resguarda el árbol de la vida para que no come el hombre, porque ya Dios había establecido su plan perfecto ya. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Me hace recordar a cuando se habla de ser creados perfectos. A veces también creo nos desviamos y pensamos que perfección es equivalencia a ser igual a Dios. Y esa equivalencia de tener un estatus, aunque diríamos es una herejía pensar que somos igual a Dios, pero Él es el absoluto perfecto. Entonces, por lo tanto, los hombres no llegamos a ese nivel de perfección. Y eso anticipa que en la libertad que es concedida, como lo vemos, el hombre falló, ¿no? Entonces, no pongamos esa equivalencia de perfección a que es una perfección similar, diríamos, a Dios, que es una exageración, ¿no? Creo que nos ayuda a moldear un poco nuestros pensamientos al pensarlo de esa manera. Gracias, Pablo. Lo que me gusta de la Biblia es que menciona, ¿no? Estos hechos tan importantes para nosotros, de saber dónde se origina todo este problema, todo este caos, ¿no? Pero también, como bien ha mencionado Jared, hay las buenas nuevas, ¿no? Del Evangelio de Cristo, ¿no? Que no queda ahí simplemente, ¿no? En el problema, sino que ahora tenemos la solución. Y eso es algo que de verdad nos llena de esperanza, ¿no? Y de gozo saber que Dios tiene el plan completo en sus manos. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Si no, ya para ir terminando.
Estefano tiene una pregunta. Sí, Estefano, Sí. adelante. Buenas noches, hermanos. Gracias, Jared, por esta noche mensaje. Yo la duda con lo que me quedo es si el hombre y la mujer pecaron porque quisieron, ¿la serpiente reforzó esa decisión o ellos ya tenían pensado hacerlo? Comparto un poco lo que el hermano Marco dice, ¿no? Es todo parte de su plan de Dios. Y también comparto la hermana Lizzie, que dijo que es todo también por el libre albedrío. Pero es bueno también saber un poco y puntualizarlo, ¿no? Si la serpiente reforzó su decisión o ellos ya tenían pensado pecar contra Dios. Cuando estemos en el cielo, lo vamos a preguntar. ¿Cuál fue su...? Sí, inclusive, Anderson, algunos comentaristas bíblicos suponen, ¿no? Porque no hay datos específicos en el texto, en el sentido de que cuando la mujer añade palabras al mandato de Dios, algunos suponen de que ya había cierta inquietud, ¿no? Por esto, pero eso es como suponer, ¿no? Lo que tenemos ahí es la evidencia, ¿no? Se da la tentación y ellos deciden desobedecer a Dios, ¿no? Perdón, Jarecito. Sí, adelante, hermana, escuchamos. No, yo quería decir nada más que yo pienso que Dios los creó a ellos inocentes hasta ese momento. Entonces no pienso que, como dice el hermano, que ya ellos estaban pensando en hacer algo. No creo, porque hasta ese momento Dios los creó inocentes. Cuando ya vino ya la tentación, recién ellos empezaron, pero no creo yo que ellos ya han estado pensando en pecar, no, porque Dios los hizo inocentes. No sé, yo no entiendo mucho de la Biblia, pero yo les escucho a ustedes, pero pienso eso, porque fueron creados inocentes, dice, imagen a Dios. Entonces, cuando ya vino la serpiente, recién les puso en la cabeza eso, pero mientras tanto, ellos estaban felices, era la perfección que Dios quería para nosotros. Y si eso hubiese seguido hasta el día de hoy, viviríamos en un mundo perfecto, hermoso, sin enfermedades, sin nada, ¿no es cierto? Sí, Pienso eso. Y No tendríamos, sé mucho yo. tendríamos matrimonios bacanes, ¿no? Chévere, todo bacán. Claro, claro. Y pensando en lo que dice la hermana Rita, cuando nosotros miramos en la Biblia, la naturaleza pecaminosa del hombre viene después del pecado. Entonces, el hombre nacemos con naturaleza pecaminosa luego que ellos pecaron. Y yo quisiera quedarme esta noche con dos cosas, ¿no? Para nosotros, o mejor dicho, para mí, el pensar la soberanía de Dios absoluta, total, sobre toda la humanidad, sobre toda la creación. Y lo segundo, nos ha creado con libre albedrío para decidir nosotros. Tal vez algo más que podría mencionar ahí y podremos reforzar un poco, Pablo, con esos temas que venimos tratando respecto a la cabeza. Es bien importante, ¿no? Por eso, anteriormente yo dije, ¿no? Si no comprendemos en gran manera, por lo menos en gran manera, el Génesis, hay muchas cosas que no, van a estar medio distorsionadas, ¿no? Y eso en relación, por ejemplo, al liderazgo varonil, en cuanto al hogar, por ejemplo, en cuanto a la iglesia. Y hay una pregunta, bueno, un comentario en relación a eso, ¿no? En el sentido de que cuando vemos que el pecado entra en la humanidad, pero en realidad fue por la mujer. Y hace la aseveración, lo que menciona acá, dice, entonces el varón como cabeza de su casa siempre será responsable del pecado de su esposa e hijos, como una pregunta. Es interesante notar eso, porque cuando Dios viene en busca de Adán y Eva, no viene por Eva, viene por Adán. Y ¿no? Interesante esa, ¿no? Y también cuando se menciona en el Nuevo Testamento de que Adán que por Adán vino la muerte, no se dice de Eva. Y eso sencillamente está ligado al tema de autoridad, al tema de cabeza, al tema de representatividad que Dios da a Adán sobre todo, ¿no? Sobre su casa, sobre la creación. Y ahí diríamos que hay una suerte de responsabilidad, ¿no? Que tiene Adán como cabeza, ¿no? Y como dije anteriormente, el objetivo del pecado, en este caso de la serpiente, era la cabeza, era Adán, ¿no? Y esto es lo que ha logrado. Y obviamente en ese sentido, Dios ha dejado tremendas responsabilidades desde esta perspectiva de Génesis en cuanto a los varones, ¿no? En cuanto a ser líderes espirituales. Somos responsables de nuestra casa. Y ese es un preámbulo
para el liderazgo en la iglesia local, ¿no? Esto lo venimos aprendiendo todos los lunes, cada 15 días, y todos los que venimos a la charla con nuestro hermano Pablo estamos siendo mejores cabezas. Así es que los que no vienen se pierden estas esperanzas, se pierden estas enseñanzas. Así es que vengan a participar los lunes que tenemos las reuniones de varones. Gracias, Jere. Así, algunos venimos siendo mejores cabezas, otros cabezones. Pablo. Sí, y bueno, yo desearía reafirmar lo que se acaba de decir y bueno, yo tengo 4 mujercitas y bueno, un varoncito, pero de mis 4 mujercitas, cuando veo la palabra de Dios, yo les digo a ellos, yo no veo que el Señor los ha llamado a ustedes a predicar y a enseñar la palabra de Dios a otros varones, no porque no me gustaría, cuánto desearía, y lo pueden hacer a otras mujeres, a otras damas, entre mujeres, pero como pueden notar ustedes que el orden está antes del pecado, y había un orden allí que Dios había establecido. Y por eso les llevé a ese pasaje, 1 Timoteo 2:15. Si leemos los 2 versículos anteriores, pareciera que se degeneró, digamos, el orden que debió ser propio después de la caída. La mujer no va a desear someterse al liderazgo del varón, y similarmente el varón va a ser un desastre de su liderazgo. Por lo tanto, hay hombres que se creen machos alfas y quieren que las mujeres se sometan a ellos a toda costa. No se casan con esposas para amarlas, sino para que sean sus empleadas. Y detesto decir la palabra empleada, porque yo creo que es un buen término, pero desafortunadamente en nuestra cultura se ha maltratado ello. Y hay hombres que son cristianos que terminan teniendo ese espíritu tan maltratante hacia sus esposas conforme la cultura trata a una empleada. Y eso es triste. Y hago una invocación a mis queridos hermanos que no debe ser así. Un macho alfa, como si lo quieren usar de esa manera, cuando se menciona, debe ser un hombre que está entregado a su esposa, que ama a su esposa. Y ahí está lamentablemente la caída de Adán. Y la caída de Adán también es nuestra debilidad hoy en día, que no estaba allí para cuidar, porque Pablo le dice, ella fue engañada. Oye, Adán, ¿por qué dejaste que tu esposa sea engañada en todo caso? Y mis queridos hermanos, yo les invoco en el Señor a amar a sus esposas. Y queridas esposas, ustedes ayuden a que ese varón ejerza liderazgo. No se sientan mal de que Dios lo ha diseñado de esa manera. Si te sientes mal es porque no entiendes lo que Dios ha puesto para que tú, como mujer, cumplas el rol al cual el Señor te ha llamado. Va a ser más difícil por la caída, pero también es más difícil para el hombre y hay mayor responsabilidad para el hombre. Si nosotros reordenamos eso, honestamente vamos a tener una mejor iglesia, vamos a tener mejores hijos. Muchos de nuestros hijos están sufriendo precisamente porque estos padres están siendo más dañados por el pecado, y llamándonos cristianos no estamos ejerciendo esa labor. Y les invoco a mis hermanos a amar a sus esposas, y las esposas que amen a sus esposos en el Señor, que se sujeten a su liderazgo en el Señor. Bueno, que el Señor nos guíe como iglesia en estos temas, mis queridos. Hermana Isabel, ¿quería decir algo? Buenas noches, hermanos. Bueno, yo siempre pienso que el Señor, desde el principio, ¿no? Él es soberano. Él ya sabía lo que iba a suceder con nosotros, con Adán, con Eva. Y bueno, lo lindo de todo esto es que saber que si sucedió todo esto, tenemos a Cristo, ¿no? Que nos ha redimido en todo su plan. Creo que la Biblia es cristocéntrica desde el comienzo. Y esa es nuestra esperanza, ¿no?
y vemos la soberanía de Dios realmente, ¿no? Desde el principio. Bueno, creo que con los años aprendemos a no refutar a Dios, más bien a querer aprender más de por qué somos así nosotros, ¿no? La consecuencia del pecado también en nuestras vidas. Gracias, hermanos. Gracias, hermana Isabel. De verdad que yo Bien. leería el capítulo 3 de Génesis diciendo que la serpiente se cree que es bien astuta o más astuta que Dios. Lo mismo que cuando Satanás confabuló todo para que Cristo vaya a la cruz y sea muerto ahí. Pensaba Satanás que estaba haciendo un bien para su favor. Y como sabemos, sucedió todo lo contrario. Entonces, como bien ha hecho la hermana Isabel, Dios es soberano, la serpiente o Satanás es un ser creado también por Dios, sabemos cuál va a ser su fin. Y si bien obstaculiza los planes de Dios porque aún vemos su obrar en este mundo, pero gracias que tenemos en un Dios soberano, todopoderoso, que tiene el control de todas las cosas, y el plan que Dios ha tenido siempre ha sido su plan por la eternidad. ¿Algo más, Jare, para despedirnos? Nada, hermanos, que sigamos expectantes de las lecciones que vienen. Por ahora hemos tratado capítulos, capítulo entero, pero de aquí en adelante vamos a tratar secciones más grandes. Entonces, estemos ahí listos, siguiendo aprendiendo. Y ánimo a los varones que están conectados acá. En 15 días estamos reunidos nuevamente. Así que, bienvenidos. Este lunes toca con los varones. Sí. Jorge Pinedo, ¿puedes despedirnos, por favor, en oración? Ok, hermanos. Es solo para comentar algo pequeñito, ¿no? O sea, algo escuché alguna vez que es como que nosotros viéramos un cuadro de yute, pero lo viéramos por el reverso, ¿no? Nosotros vemos solo nudos, pero Dios ve todo el panorama. Así es que en algún momento, cuando estemos en su presencia, veremos todo lo que el Señor planeó para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, gracias te damos por tu amor, por tu gracia, por tu poder, porque tú eres tan maravilloso con nosotros, Señor. Somos seres tan imperfectos, tan inmerecedores de esa misericordia y ese amor que tú nos das, Señor. Y tal cual Adán o tal cual Eva hubiésemos estado en la misma condición, hubiésemos cometido el mismo error, Señor. Y te pedimos que por favor tú nos guardes, nos libres de todo mal. No permita, Señor, que nuestra propia concupiscencia nos haga caer en manos del enemigo, Señor. Guarda nuestras vidas, ayúdanos y fortalécenos, Señor, y que podamos cada día enmendar nuestras vidas y sobreponernos a cualquier cosa, no bajo nuestras fuerzas, sino sobre todo sometiendo nuestra voluntad a tu voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana en el diluvio.